Muy buenas a todos, ¿cómo están? Citizen Tech, ¿quién les habla? Bueno, tenemos nueva actualización del roadmap con varias novedades y algunas especulaciones en el mediano y corto plazo, así que arranquemos con esto, dale. Bueno, tenemos al fin una nueva actualización del roadmap. Digo al fin porque, bueno, las anteriores fueron prácticamente nulas, donde las novedades brillaron por su ausencia. En este caso, si bien las novedades no son grandiosas y en cantidad, bueno, aportan un poco de luz a un túnel que cada día parece hacerse más extenso. Primero tenemos una actualización importante sobre el Progress Tracker, con algunos cambios que nos van a llevar hasta fines de este año del 2024. Como sabrán, el equipo de desarrollo ha estado trabajando para adoptar un enfoque más ágil y esto significa que vamos a ver algunos ajustes en cómo se realiza el seguimiento de los entregables. En primer lugar, hubo una reorganización de los equipos. Ahora, en lugar de que cada equipo se enfoque en un solo resultado, están colaborando en grupos interdisciplinarios, lo cual significa que diferentes disciplinas como audio o efectos especiales están trabajando en conjunto para ofrecer funciones y contenido más integrado. Este cambio promete acelerar el desarrollo y traernos contenido de manera más eficiente y fluida. En el Progress Tracker, mira, los entregables ahora están organizados por el propietario de cada función. Así que en lugar de seguir el progreso de un solo equipo, vamos a ver cómo avanzan los grupos de trabajo en diversas áreas. Estos equipos abarcan varias disciplinas que antes estaban separadas, como arte, tecnología de personajes, contenido de vehículos y jugabilidad básica. La idea es darnos a nosotros, los jugadores, una mejor visión de lo que los equipos están haciendo en cada momento. Otro detalle importante es que la ventana de lanzamiento del parche 4.0 se ha ajustado al cuarto trimestre del 2024. Este cambio se debe a que el parche 3.24 y todos los cambios que requirió hizo que los desarrolladores trabajen mucho en él y bueno, quieren asegurarse de que todo esté pulido antes de avanzar hacia el parche 4.0, que como sabemos traerá muchísimos cambios en Star Citizen, no solo puertas afuera, sino también puertas adentro, me refiero al desarrollo. Así que por ello es que estamos viendo un PTU más extenso, dedicando más tiempo a las pruebas para asegurarse de que el parche 4.0 llegue en óptimas condiciones. Y hablando del parche 4.0, bueno, se ha agregado una nueva misión llamada reparar, cargar y drenar. Estas misiones son las que, bueno, mencioné en videos anteriores y serán un buen aporte al universo persistente. Dichas misiones serán parte de la mecánica de ingeniería en el universo persistente, donde tendremos que reparar turbinas, relays y paneles solares en puestos de avanzada de Pyro. Podremos usar la multiherramienta para reparar tuberías, cargar baterías y reemplazar componentes rotos en las redes. Podría decirse que será una mecánica completamente nueva que aportará algo más de jugabilidad a Star Citizen. Actualmente tenemos 16 entregables programados en los que están trabajando 8 equipos. Estoy hablando de las bases en los asteroides, fallos y desgastes en las armas, el drenaje de carga, escaneo de radar FPS, ropa de frontera, trajes de la facción Headhunters, puntos de salto, ubicaciones de Pyro, el rework de los MFD, algo que bueno, espero con muchas ganas, estaciones y planetas de Pyro, misiones, mejorar la experiencia del Quantum Travel, la RSI Polaris también, por supuesto, que tiene como fecha de finalización el 30 de octubre próximo, aunque bueno, sabemos que estas fechas no hacen referencia directa a la entrega de la característica en que trabajan, pero en este caso la Polaris seguramente verá la luz en la próxima CitizenCon. También están trabajando en el pulido de Escuadrón 42, que a mi parecer veremos un gran adelanto durante el próximo evento, hablo de la CitizenCon, y si todo sale bien lo tendremos en nuestras manos durante el 2025. Otra característica en la que se trabaja son las bases de jugadores. Esta característica se estira hasta enero del 2025 y bueno, ¿por qué no soñar con que sea una de las novedades que se añadan al parche 4.0? Bueno, sería grandioso, pero lo sería aún más si estaría integrada de forma completa a Maelstrom.
Ya sabes, todo ese entorno destructible en Star Citizen que vimos en la pasada CitizenCon del año 2023. Quizás aún es algo aventurado y pronto hablar de estas dos características, es verdad, pero será grandioso de ver y no puedo esperar el momento de verlas en acción dentro del universo persistente. La verdad que observando esta actualización y la programación del Progress Tracker, pareciera difícil ver un parche 4.0 antes de fin de año. Quizás podríamos ver un parche 3.25 previo al 4.0, ¿por qué no? Y con él algunas novedades. No lo sé realmente. Creo que hoy por hoy el dar fechas o estimaciones está muy complicado, está bastante difícil. Incluso creo que ni siquiera la gente misma de Cloud Imperium Games sabe a ciencia cierta si el progreso será continuo y sin pausa de cara al parche 4.0. Hay muchos obstáculos por saltar, problemas por resolver y tecnologías por desplegar. Entre ellas, por supuesto, está el Server Meshing, el cual sería la bisagra en Star Citizen que haría posible el ingreso de muchos nuevos aspectos en el juego. Y por supuesto un crecimiento no solo en sistemas planetarios, sino hablo en todo sentido, desde un aumento significativo en cuanto al número de jugadores hasta la orientación de recursos a un mejor rendimiento del juego en general. Por eso de acá a fin de año puede pasar absolutamente de todo y debemos tomar todo con pinzas. Aún tenemos muchos aspectos que presentaron en la última CitizenCon y de momento siguen en desarrollo, no los tenemos dentro del juego. En algunos casos hemos visto avances y otros sin novedades. Ha sido un año de muchos cambios para el juego, como creo que también lo será el 2025. Todo está en que Cloud Imperium Games logre dar en la tecla justa y obtener viento en popa para así avanzar de forma constante y lograr entregas que enriquezcan el juego en cortos o medianos plazos. Te recuerdo que la CitizenCon está casi a la vuelta de la esquina, será el próximo 19 y 20 de octubre, así que seguramente con el correr de los días estaremos viendo muchas novedades y anuncios. También déjame recordarte que está vigente el Chip Shopdown, así que podés votar en la misma web de RCI tu nave favorita. Espero que este año por supuesto sea la ganadora la Reclaimer, a ver si obtenemos algún skin bonito para la nave más bonita del verso. Ahora, como siempre, te quiero invitar a que me dejes tu comentario, decime qué pensás, ¿crees que el parche 4.0 lo tendremos antes de fin de año aunque sea en PTU? ¿Crees que en lugar de un parche 4.0 tendremos un parche 3.25? O ¿por qué no con el correr del tiempo un 3.24.1? Como siempre, te invito a que me dejes tus ideas, tu opinión, sentite libre de opinar, que de esa forma se enriquece el debate. Espero que toda esta información te haya gustado, servido e informado. Ya sabes que de ser así, simplemente ¿qué puedes hacer? Sí, dejar ese enorme, épico y grandioso like para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo y suscribirte para ser parte de esta familia y obviamente recibir todas las novedades que van aconteciendo en Star Citizen. Tiempo de encender motores, tiempo de fijar rumbo desconocido, pero no me voy, no me marcho sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.